Buenas tardes, profesor. Nuestro grupo va a hablar sobre John Locke. A continuación diré quiénes integran este grupo. Primero está Ayala Paza Ángel José, Rachel Celeste Hernández Silva, Enzo Rodrigo Guaita Roque y su servidora Angelina Janet Valls Álvarez. Ahora hablaremos un poco sobre John Locke. John Locke, un filósofo inglés del siglo XVII, una figura clave del empirismo y precursor del liberalismo moderno. John Locke nació el 29 de agosto de 1632 en Bracknell, Somerset, Inglaterra, en una familia puritana. Ahora, estudió medicina y filosofía en la Universidad de Oxford, pero John Locke vivió en una época donde Inglaterra experimentó un periodo turbulento, donde habían guerras civiles, un sistema de gobierno cambiante, pero también el florecimiento de las ideas sobre la ilustración. Todo esto influyó profundamente en las ideas sobre el conocimiento y la política de John Locke. También, John Locke nos habla en su obra El ensayo del entendimiento humano de 1690, que revolucionó la epistemología en su concepto de la tabula rasa, sosteniendo que el conocimiento proviene de la experiencia. Pero también en su teoría política argumentó que los derechos naturales, vida, libertad y propiedad son inherentes y que el gobierno debe protegerlos basándose en el consentimiento de los ciudadanos, quienes tienen derecho a rebelarse si éste falla en su función. Ahora, todas las ideas de John Locke sentaron bases importantes para las democracias y el liberalismo contemporáneo. Para finalizar, el objetivo de este ensayo es analizar los principales aportes de John Locke en los campos del conocimiento, la política, la religión, la ilustración y el liberalismo moderno. Gracias. Buenas tardes, doctor. El día de hoy vendré a exponer lo que vendría a ser la teoría del conocimiento y empirismo de Locke. Como primer punto, tomaría lo que vendría a ser la tabula rasa y el empirismo. Locke es conocido normalmente por su empirismo radical, ya que es una corriente filosófica que sostiene toda fuente de conocimiento que proviene de la experiencia. Su teoría de la mente como una tabula rasa o pizarra en blanco fue revolucionaria, ya que contradecía al gran filósofo René Descartes. Argumentaba que no todos tenemos conocimientos o ideas innatas al nacer, ya que nuestra mente es una página en blanco, una pizarra en blanca, ya que poco a poco, durante el pasar del tiempo, se va rellenando con las experiencias y el aprendizaje, asimismo dejando huellas en cada uno. Esta postura se opone normalmente a lo que son los pensamientos racionalistas, como el pensamiento racionalista de René Descartes, ya que proponía que la mente humana tenía ciertas ideas o principios universales y en ella desde el nacimiento, ya que Locke creía que todo el conocimiento humano se construye a partir de la experiencia sensorial, lo que percibimos por los sentidos y la reflexión interna, el análisis de nuestras propias operaciones mentales. A través de ese proceso, cada persona desarrolla su conocimiento y creencia. Y otro punto sobre la teoría del conocimiento vendría a ser las ideas simples y compuestas. Lo que introduce lo que son ideas simples y compuestas como bloques de construcción del conocimiento. Las ideas simples vendrían a ser ideas pasivas, ya que son recibidas por la mente sin que ésta haga ninguna operación sobre ellas. Un ejemplo claro vendría a ser el movimiento, el color y el sentido, ya que esta figura de movimiento también puede originarse en nuestra reflexión interna como la idea de deseo o voluntad. Por ejemplo, como ya mencioné, yo miro una pared y es color blanca. Sus principales ideas básicas y ahora vendría a ser las ideas compuestas. Las ideas compuestas son creadas por la mente, es una combinación de ideas simples, ideas pasivas. Estas ideas compuestas las describe como activas, ya que requieren operaciones mentales con, como la comparación o abstracción. Por ejemplo, la idea de un caballo. Un caballo, una persona lo ve, puede distinguir que es color café, cualquier color café, es veloz, tiene la forma de un equino, y ese vendría a ser una idea, un ejemplo de una idea compuesta. Y como tercer punto vendría a ser las cualidades primarias y secundarias. Locke hace esta distinción para abordar cómo percibimos la realidad.
En lo que me dice las cualidades primarias son características que realmente pertenecen a los objetos, tales como la forma, la cantidad y su movimiento. Estas cualidades pueden medirse y son conscientes independientemente de cómo las perciba un observador. Por ejemplo, una mesa tiene un tamaño y una forma que existen independientemente de nuestra percepción de ella. Y ahora, la cualidad secundaria vendrían a ser percepciones que resulten con las cualidades primarias cuando interactúan con nuestros propios sentidos. Por ejemplo, el color de un objeto es una cualidad secundaria, porque depende de la luz, la superficie y la percepción del observador. Así, las personas pueden percibir el mismo objeto de manera diferente en términos de color o sabor. Eso vendría a ser todo. Buenas tardes, profesor. Ahora yo le voy a hablar sobre la separación de poderes y la tolerancia religiosa. La separación de poderes fue un principio fundamental que sentó las bases para las democracias modernas y algunos estados que conocemos hoy en día. Este tema fue estudiado por distintos filósofos políticos, entre ellos John Locke, quien en su libro Dos tratados sobre la guerra civil, sobre el gobierno civil, discúlpenme, habla sobre cómo es importante separar los poderes del Estado para evitar de que se ejecute con tiranía e inclusive evitar el poder absoluto. De esta manera existen las tres ramas que son el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Ahora, John Locke no es el único que estudió este tema. Como lo dije anteriormente, existen distintos filósofos, como por ejemplo Montesquieu, quien él amplificó el tema sobre las ramas, sobre las distintas ramas que debe tener el Estado para que exista un equilibrio y un avance. Además tenemos a Rousseau, que él se va más sobre los derechos del pueblo y el progreso individual, en el que explica que el Estado debe de actuar en conjunto con los intereses del pueblo y que en tal caso que no cumpla y que no vele por los derechos humanos de los individuos, estos pueden derogarlos para encontrar un nuevo Estado que sí vele por ellos. Hobbes y su contrato social. Hobbes se va más a la filosofía, en la que indica de que el ser humano se puede contaminar y que necesita a alguien que lo lidere, en este caso el Estado, para evitar de que exista un abuso del poder, para evitar de que exista una tiranía, entre otras cosas. Como comenté anteriormente, gracias a que se divide el Estado en tres ramas, evitamos de que exista una monarquía absoluta, es decir, de que el poder se centralice solamente en una persona. Esto puede ser desbordante. Cuando tenemos los tres poderes alineados, hacemos de que entre estos tres se puedan estudiar, manejar y puedan dirigir a la población. Todo esto en unas leyes en las que el Estado puede gobernar, en leyes que sean representables para todo el pueblo. Pero a ver, John Locke sentó estas ideas para que de esta manera haya un equilibrio entre el Estado y la población. Aún así existen desafíos, los cuales los podemos ver hasta el día de hoy. Y uno de los principales desafíos que existen es la concentración de poderes y la polarización política. Es muy bien sabido de que estas tres ramas se tienen que equilibrar, pero a veces, usualmente en el poder ejecutivo, se lleva todo el poder y a ejecutar con mayor prioridad que los otros dos poderes y existe una concentralización de poder, además de una polarización política, puesto que va a existir la desinformación, entre otras cosas, y equilibrios. Desigualdades en la representación, puesto que, como por ejemplo, tenemos el poder legislativo, que tiene que velar por las personas, y usualmente, en varios casos, no se da esta efectividad, por lo cual existe una desigualdad enorme, lo cual no se está velando los derechos humanos de la población. En todo este sentido, consideramos de que si de verdad funciona la teoría que hizo John Locke sobre la separación de poderes, si vemos estos desafíos actualmente, ¿realmente funciona esta teoría? Ahora veamos la tolerancia religiosa. La tolerancia es un principio desarrollado por John Locke, el cual fue estudiado y realizado cuando John Locke estaba en un periodo de intensas guerras en las cuales iba caído el asunto de las religiones. Fue más o menos por Europa en la época de los 17 a 18. Aquí hubo una descentralización enorme en el que la mayoría de las guerras iban con la excusa de que querían unificar las religiones. En ese entonces se buscaba la monarquía absoluta, que como dijimos anteriormente, John Locke no le parecía esto porque se necesitaba que el poder del Estado estuviera regulado por leyes que también favorecieran a la población, a los gobernados. Es así de que en este tiempo
utilizaba un montón de abuso del poder. John Locke, en su libro Cartas en Tolerancia, que fue realizado en 1698, explicó de que las personas necesitan la libertad de poder escoger lo que deben creer. Es así que existen los tres derechos primordiales: la libertad, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad. Tienen la libertad de poder escoger qué camino tienen que seguir, cuáles creencias ellos deben de tener, y la propiedad sobre sus propias acciones, sin tener que enfrentar consecuencias por buscar lo que ellos creen que es correcto. Es así que la tolerancia religiosa se basa en el pensamiento y la dignidad humana, la autonomía, y que las personas, sin distinción alguna, tienen el derecho a poder decidir qué camino elegir. Bueno, en esta parte voy a hablar sobre lo que sería la influencia de John Locke en la Ilustración y el liberalismo moderno. A manera de introducirnos, como ya sabemos, la Ilustración es un movimiento cultural e intelectual del siglo XVIII, conocido también como el siglo de luces. Podemos decir que en esencia la Ilustración resaltaba lo que sería la razón, la ciencia y el pensamiento crítico. Claro, dentro de esto surgía lo que eran, bueno, se trataba de erradicar lo que eran las autoridades en ese tiempo tradicionales, como sería el dominio de la iglesia o las monarquías absolutas. Pensadores y filósofos importantes como sería Voltaire, Rousseau o Montesquieu rechazaban estas estructuras de sociedad. Claro, el objetivo de este movimiento era erradicar esas autoridades y crear una sociedad organizada en torno a lo que sería la igualdad, la libertad y los derechos individuales. También buscaba este movimiento al ser humano tratar de sacarlo de lo que sería la ignorancia mediante la educación y el conocimiento. Bueno, de estas ideas surgió lo que sería al siglo siguiente el liberalismo moderno. John Locke, por cierto, el padre del liberalismo moderno, fue un movimiento político sobre todo basado en los principios de libertad individual, igualdad ante la ley y la protección de los derechos humanos. Bueno, ahora, ¿cómo John Locke influenció en la ilustración? John Locke influenció mucho en la ilustración, ya que la ilustración promovía conceptos como la razón, la libertad y la limitación del poder estatal. Claro, si hablamos de John Locke, con su pensamiento de separación de poderes, trataba de organizar el gobierno de alguna forma en aplicar leyes y ejecutarlas. Claro, poder ejecutivo y poder legislativo, poder ejecutivo. Y también algunos de sus pensamientos, como la tabula rasa, que prácticamente se definía como una pizarra en blanco, que se trataba de adquirir conocimientos con la experiencia, ¿no? El empirismo, en pocas palabras. Al mismo tiempo, en la ilustración alentó a filósofos importantes como son Voltaire y Montesquieu, que también defendían, al igual que los derechos individuales y sobre todo el cuestionamiento de las autoridades tradicionales en ese tiempo. Bueno, las ideas de Locke también fueron fundamentales en lo que serían las revoluciones, tanto americana como francesa, por un lado, con pensamientos como los derechos naturales y el contrato social, derechos naturales como ya conocemos, la vida, la libertad y la propiedad, fueron importantes sobre todo para la declaración de la independencia de los Estados Unidos y, por otro lado, fue importante para la declaración de los derechos humanos y del ciudadano en Francia. Bueno, a manera de concluir, vamos a ver algunos puntos importantes que se vieron en esta sesión, partiendo del principio de John Locke, nacido en 1632 y fallecido en 1704, nacido en Brinton, Inglaterra. También hablamos de su formación en Oxford y cómo una Inglaterra aún en transformación influenciaron sus pensamientos o ideas, que partiendo del primer punto, que sería el empirismo, que cómo veía el mundo nos daba un ejemplo sobre la tabula rasa, que básicamente era una pizarra en blanco que
se iba llenando a través de la experiencia sensorial, que partía de dos puntos: ideas simples y ideas compuestas. Por un lado, ideas simples era cómo percibíamos la realidad de una manera pasiva, como serían los colores o los sabores, y las ideas compuestas, que era una combinación de ideas simples, pero de manera activa, era una percepción de la realidad un poco abstracta, eh, como sería el caso de la belleza, y también nos hablaba de un punto importante que serían los derechos naturales como la vida, libertad y propiedad, que básicamente si el Estado no defendía estos derechos, los individuos tenían total libertad de poder rebelarse ante el Estado. Básicamente, el primero, el derecho a la vida, era el básico de todos, derecho a la libertad, que era la manifestación de la voluntad ante las leyes, y a la propiedad, básicamente los bienes materiales. Por otro lado, vimos también lo que sería la separación de poderes, que el poder político no se podía ejecutar de solo un poder, o sea, que no, John Locke buscaba el, o sea, erradicar lo que sería el abuso del poder, tratando de extenderlo en dos ramas diferentes, como sería crear leyes y aplicar leyes, como sería el poder ejecutivo y el poder legislativo y el poder ejecutivo. De alguna forma, esto influenció en lo que serían las democracias modernas. Como vemos hoy en día, el principio del Estado es la separación de poderes. Por otro lado, vimos también la tolerancia religiosa, que básicamente John Locke era un defensor apasionado de lo que sería la libertad de conciencia, que nos hablaba que la religión era más cosa personal de los seres humanos, de cada uno, y que básicamente no decía nada malo de la religión, solo que las diversidades de la religión más bien nos ayudaban a proteger nuestra paz social, y que podíamos practicar nuestra religión, pero sin afectar lo que sería la estabilidad pública. Y también vimos, por último, la influencia de John Locke en lo que sería la Ilustración y el liberalismo moderno. Por un lado, sus pensamientos de John Locke, como el empirismo y los derechos naturales, influenciaron lo que serían pensadores como Voltaire o Montesquieu, al tratar de buscar los derechos individuales en aquel momento y la erradicación de las autoridades tradicionales, como sería la monarquía absoluta y el dominio de la religión. Y por otra parte, vimos cómo John Locke, sobre todo, es el padre del liberalismo moderno, y puntos importantes como la igualdad ante la ley y la libertad individual y van a partir de este punto. Eh, También finalizamos con lo que sería cómo sus ideas influenciaron en eventos importantes como la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa en la Declaración de los Derechos Humanos y del Ciudadano. Muchas gracias.